Hemos visto un cambio drástico de la póliza de la administración Trump tocante a vuelos y los aeropuertos. Hasta 2025 no había mucho riesgo con gente indocumentada viajando por avión, solo si evitaran lugares cerca de la frontera, Phoenix, Arizona, San Diego, McAllen, Laredo. Pero si estaban más al norte, a lo mejor no había mucho riesgo. Ahora, TSA, que está encargado de la seguridad de los aeropuertos, ya está compartiendo su información con ICE. ¿Qué quiere decir esto? Si usted está sin estatus legal, tal vez entró ilegalmente, o tal vez entró con visa, pero se venció. Por ejemplo, si entró como estudiante o si entró como turista y ya se venció su tiempo autorizado, si va al aeropuerto, corre un riesgo alto de que le van a detener y le van a deportar. Otra vez, mi recomendación es no viajar por avión dentro de los Estados Unidos a menos que tenga un estatus legal. So, si tiene DACA y está vigente, si tiene asilo y está aprobado, si tiene un proceso de la residencia pero está en trámite. En estos casos todavía hay riesgo, pero es menos. Y si van a viajar, debe viajar con sus documentos, prueba de que tiene su green card, prueba que tiene en camino su caso. Pero cuando uno viaja por avión ya está tomando un riesgo alto. Mejor buscar otra manera de viajar o no viajar por lo menos hasta que haya otra administración. La otra cosa es si tiene una opción de arreglar, si tiene su esposo ciudadano y simplemente no ha tenido las ganas de hacer un proceso, ahora es tiempo de empezar. Porque si le agarran al aeropuerto o si le agarran manejando por la calle y no tiene algo en camino, es muy probable que le van a deportar. Y no importa si tiene hijos, si tiene esposo ciudadano, están deteniendo a gente y deportándolos. Entonces, mejor protección es prevención. Y la manera de prevenirlo es tomar el tiempo y los recursos y el dinero para ya iniciar un proceso. Como siempre, si quiere empezar un caso o solo quiere saber cuáles son sus opciones, siempre hemos ofrecido una consulta gratis por teléfono. Pueden hablar conmigo, con Adriana, con Chris. Somos tres abogados, todos hablamos español y todos estamos dispuestos a hablar con usted sobre su caso. Solo tienen que llamar. Hey there. I don't usually make videos in English, but this theme is something that's really important to me, and I wanted to take a little time to make sure that anyone that sees this can understand the message. We've noticed a major change in policy at airports here in the US, with TSA now clearly sharing information with ICE that's leading people to be detained and deported. And up until about 2, 3 months ago, generally it was okay to travel within the US if you had a valid passport that was Real ID compliant. Even if you're out of status, there was always some risk, but it was very, very small. However, now our official recommendation is not to fly domestically within the United States if you're out of status. So if you overstay a visa as a student, as a worker, as a visitor, or you otherwise are out of status, even if you came in without a visa, you came into the United States illegally, you are at risk of being detained and likely removed to your country if you travel by air. So, what can you do? Avoid traveling by air and see if there's any way for you to fix your status. If you're married to a citizen and you just haven't gotten around to it yet, now is the time to do it. Use a credit card, get a loan, figure out a way to make it work, and get that process started. If you have any questions, you're welcome to reach out to us. We always offer a free phone consultation. You can just give us a call and we're happy to talk to you about your case, whatever your situation is.